Desde el inicio de esta celebración nos encontramos en un ambiente de adoración profunda, donde el alma se eleva reconociendo la grandeza de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Todo en este momento nos invita a entrar en una relación más sincera con Dios, una relación donde la vida deja de ser superficial y se convierte en entrega total. Porque cuando una persona es capaz de decirle a Dios con todo el corazón que todo lo que es, todo lo que sabe y todo lo que tiene le pertenece, entonces comienza un verdadero proceso de transformación interior. Esa afirmación no es solo una frase bonita, es una declaración de dependencia espiritual. Es el momento en el que el ser humano deja de gobernarse a sí mismo y reconoce que necesita a Dios para caminar correctamente. Muchas personas viven divididas entre su fe y su vida diaria, intentando cumplir con todo: familia, trabajo, relaciones, responsabilidades, pero olvidando lo más importante, que la verdadera plenitud solo llega cuando Dios ocupa el primer lugar. Sin embargo, no todos se atreven a dar ese paso. A muchos les asusta la idea de la conversión porque creen que acercarse a Dios significa perder libertad, renunciar a todo o vivir una vida limitada. Pero la realidad es otra. Dios no viene a quitar, Dios viene a ordenar. Y en ese proceso, la persona descubre que a veces cortar con ciertas cosas no es perder, sino ganar libertad interior. Cuando alguien le dice sinceramente al Señor que todo lo que es le pertenece, está declarando algo profundo, que ya no quiere vivir bajo el dominio del egoísmo, ni bajo la presión del orgullo que solo busca su propio beneficio. Es el inicio de una vida nueva donde Cristo comienza a gobernar desde el interior. En ese punto, la soberbia comienza a perder fuerza, porque la soberbia es precisamente lo que aleja al ser humano de Dios, haciéndole creer que puede vivir sin Él. Pero cuando la persona experimenta la cercanía del Señor, descubre que lejos de Dios todo se vuelve más frío, más pesado y más doloroso, mientras que con Él la vida adquiere sentido, dirección y esperanza. Estar delante del Señor no es solo un acto religioso, es una necesidad espiritual profunda. Es reconocer que sin Él no somos suficientes, pero con Él encontramos fuerza para seguir adelante. Y en esa experiencia, la persona empieza a entender que la vida con Dios no es una carga, sino un camino lleno de sentido. Por eso, quienes buscan a Dios en la Eucaristía, en la oración, en el rosario o en la adoración, están dando señales claras de que algo está cambiando en su interior. No se trata de perfección inmediata, sino de un proceso donde Dios comienza a ganar espacio dentro del corazón humano. Es como si dentro de cada persona existieran dos voces. Una voz que empuja hacia el orgullo, el egoísmo y la autosuficiencia, y otra voz que llama a la humildad, a la fe y a la dependencia de Dios. La vida espiritual consiste precisamente en decidir a cuál de esas voces se le da autoridad. Y aunque muchas veces la lucha es fuerte, el simple hecho de estar aquí buscando a Dios ya es una señal de que Él está actuando, porque nadie busca a Dios por casualidad. Cada búsqueda espiritual es un signo de que Dios ya ha comenzado a trabajar en el corazón. En medio de las dificultades de la vida, muchas personas intentan encontrar refugio en distintas cosas: en el trabajo, en el entretenimiento, en el aislamiento o incluso en el silencio del dolor. Pero tarde o temprano descubren que nada de eso llena completamente el vacío interior. El verdadero refugio siempre ha sido Dios. Solo en Él el alma encuentra descanso, seguridad y paz. Por eso en este momento cada persona es invitada a mirar su propia vida y reconocer qué está cargando en su corazón: preocupaciones familiares, problemas económicos, enfermedades,
incertidumbres o decisiones difíciles. Y en lugar de seguir cargando todo eso solo, la invitación es clara: llevarlo a Dios, hablar con Él como se habla con un amigo cercano, con sinceridad, sin máscaras, sin miedo, porque Dios no se aleja del dolor humano, sino que se acerca precisamente allí donde más se le necesita. Ahora comienza la segunda parte de esta reflexión, donde el mensaje entra aún más profundo en la experiencia de la entrega y la búsqueda de Dios en lo cotidiano de la vida, en este punto del camino espiritual. La invitación se vuelve más concreta y personal. No se trata solo de ideas o sentimientos generales, sino de una experiencia directa con Dios en medio de la vida real. Porque la fe auténtica no se vive lejos de la realidad, sino dentro de ella, en medio de las preocupaciones, los miedos y las decisiones que cada día enfrentamos. Por eso, en este momento, cada persona es llevada a mirar su interior con honestidad. ¿Qué estás cargando hoy? ¿Qué pensamiento no te deja descansar? ¿Qué situación familiar te está quitando la paz? ¿Qué preocupación económica, afectiva o de salud está ocupando tu mente constantemente? Estas preguntas no son para generar angustia, sino para abrir un espacio de encuentro con Dios. Porque muchas veces el ser humano intenta resolver todo por su cuenta, creyendo que puede controlar cada área de su vida. Pero llega un momento en el que la vida misma muestra sus límites, y es ahí donde Dios se convierte en la única respuesta verdadera. No como última opción, sino como la mejor decisión en la presencia de Dios. El alma aprende a soltar. Aprende a dejar de controlar lo que no puede controlar. Aprende a confiar incluso cuando no entiende. Y en ese proceso algo profundo comienza a suceder. La carga no desaparece mágicamente, pero deja de aplastar el corazón. El amor de Dios actúa precisamente ahí, en medio del dolor humano. No siempre elimina las heridas de inmediato, pero sí las transforma, las suaviza, las ilumina y les da un nuevo sentido. Porque el amor de Dios no es teoría, es experiencia viva que toca la historia personal de cada persona. Y cuando una persona permite que Dios entre en su dolor, también empieza a reconstruir su valor interior. Muchas personas viven con inseguridades profundas, sintiéndose poco valiosas, poco amadas o poco importantes. Pero en la presencia de Dios esas mentiras comienzan a romperse. Dios no mira como mira el mundo. Dios no mide como mide la sociedad. Dios no valora según apariencia, éxito o posición. Dios mira el corazón. Y en ese mirar divino cada persona descubre que tiene un valor único e irrepetible. Por eso, en medio de esta reflexión, el mensaje es claro. Déjate amar por Dios. No intentes primero ser perfecto para acercarte a Él. Acércate tal como eres, con tus heridas, tus dudas y tus luchas. Porque es precisamente ahí donde el amor de Dios empieza a actuar con más fuerza. Y en ese ambiente de entrega, la fe también se expresa en alabanza, porque el corazón que empieza a reconocer a Dios no puede quedarse en silencio. Por eso surgen cantos que nacen no solo de la voz, sino de la experiencia interior de haber sido tocado por Dios. Me dice que me ama. No es solo una canción, es una confesión espiritual. Es la manera en que el alma reconoce la presencia constante de Dios en lo cotidiano, en la naturaleza, en la vida diaria, en los detalles simples que muchas veces pasan desapercibidos. Porque Dios no solo habla en los grandes milagros, también habla en lo pequeño, en el amanecer, en la respiración, en la paz inesperada, en la cruz que recuerda el amor entregado.
Y cuando el corazón se abre, empieza a haber ese amor en todas partes. Sin embargo, también hay una realidad importante que no se puede ignorar. Muchas personas han experimentado momentos de soledad, de incomprensión o incluso de dolor dentro de su vida espiritual. Momentos en los que sienten que no han sido amados o que han fallado en su relación con Dios. Pero incluso ahí el mensaje no cambia. Dios sigue diciendo te amo. Incluso cuando la persona no ha sabido responder con amor. Porque el amor de Dios no depende del comportamiento humano, sino de su propia naturaleza. Y es en ese amor constante donde el ser humano comienza a ser restaurado, no por mérito propio, sino por la gracia que lo sostiene, una gracia que levanta, que corrige y que guía hacia un camino nuevo. En la siguiente parte este mensaje nos llevará a profundizar aún más en la lucha interior del ser humano, especialmente en aquello que bloquea la acción de Dios dentro del corazón a medida que el mensaje avanza. La reflexión entra en un terreno más profundo y decisivo, el conflicto interior del ser humano. Porque no basta con reconocer a Dios ni con desear su presencia, también es necesario identificar aquello que dentro de nosotros mismos impide que su acción sea plena. En la vida espiritual muchas veces no es el mundo exterior el mayor obstáculo, sino lo que habita en el interior del corazón. Pensamientos, actitudes, heridas no sanadas, orgullos ocultos o decisiones equivocadas que se han quedado dentro de la vida y siguen influyendo silenciosamente en nuestras acciones. Es en este contexto donde surge una imagen fuerte y simbólica, la salida de Judas, no como un personaje externo, sino como una representación de todo aquello que dentro del ser humano traiciona la obra de Dios. Porque cuando Judas está dentro, el corazón se divide y la voz de Dios se debilita. La enseñanza es clara. Mientras ciertas actitudes interiores permanezcan en nosotros, la voz de Dios no se escucha con claridad. No porque Dios deje de hablar, sino porque algo dentro de nosotros interfiere, bloquea o distorsiona su mensaje. Ese Judas interior puede tomar muchas formas. Puede ser el orgullo que no permite reconocer errores. Puede ser la soberbia que hace creer a la persona que no necesita ayuda. Puede ser la envidia que destruye la paz interior. O puede ser el egoísmo que centra todo en uno mismo sin pensar en los demás. Cuando estas realidades dominan el interior de una persona, el resultado es evidente. La vida se vuelve repetitiva, estancada, sin crecimiento espiritual real. La persona intenta avanzar, pero siempre termina en el mismo lugar emocional y espiritual. Por eso se insiste en una idea fundamental. Si no sacas a Judas, él terminará dominándote. No es una amenaza, es una advertencia espiritual profunda. Porque todo aquello que no se confronta en el interior termina gobernando la vida exterior. Muchas personas sienten que intentan cambiar, que buscan mejorar, que oran o que buscan ayuda, pero no ven resultados reales. Y la razón muchas veces está en ese conflicto interno no resuelto. Hay algo dentro que sigue frenando el proceso de transformación. Sin embargo, el mensaje no se queda en la advertencia, también abre una puerta de esperanza. Porque cuando ese Judas sale, algo extraordinario sucede. La voz de Dios se hace clara, el corazón se ordena y la vida comienza a cambiar desde dentro. En ese momento, la presencia de Dios ya no encuentra resistencia. Su palabra comienza a producir fruto. Su amor empieza a sanar lo que estaba herido. Y su dirección empieza a guiar decisiones que antes eran confusas. Es entonces cuando el Evangelio cobra sentido de una manera nueva.
porque el mandamiento del amor no puede vivirse plenamente mientras el interior está dividido. El amor verdadero necesita un corazón libre, limpio y disponible. Por eso, cuando ese obstáculo interior desaparece, el ser humano comienza a experimentar algo muy concreto, la capacidad de amar de manera real. Ya no como una idea, sino como una práctica diaria que transforma relaciones, familias y ambientes. Y aquí aparece una verdad muy importante. Muchas crisis familiares, conflictos de pareja, tensiones laborales y rupturas personales no nacen solo de circunstancias externas, sino de corazones que no han dejado salir aquello que los está dañando por dentro. Cuando Judas permanece dentro, el amor se enfría, la paciencia se agota y la sensibilidad hacia el otro desaparece. Pero cuando ese interior es liberado, la persona vuelve a ver con claridad el valor de los demás. En la siguiente parte, el mensaje profundizará en cómo esta transformación interior no solo cambia a la persona, sino también todo su entorno, generando paz, restauración y una nueva forma de vivir la fe en lo cotidiano cuando el corazón comienza a liberarse de aquello que lo estanca. No solo cambia la vida interior de la persona, también comienza a transformarse todo su entorno. Porque lo que ocurre dentro del ser humano inevitablemente termina reflejándose en sus relaciones, en su familia y en la manera de enfrentar la vida diaria. El mensaje es claro: cuando Judas sale del interior, la vida empieza a ordenarse. Y ese orden no es solo emocional, sino profundamente espiritual. Es como si se abrieran nuevamente los canales por donde la gracia de Dios puede fluir sin resistencia. En ese momento, las relaciones comienzan a renovarse. Donde había tensión, empieza a surgir comprensión. Donde había frialdad, empieza a aparecer cercanía. Y donde había distancia emocional, comienza a crecer nuevamente la posibilidad del encuentro. Porque una de las señales más claras de la acción de Dios en la vida de una persona es precisamente esa: la capacidad de reconstruir vínculos rotos o debilitados. No por esfuerzo humano únicamente, sino por la transformación interior que Dios realiza. El amor de Dios, cuando actúa plenamente, no se queda en lo espiritual abstracto, sino que toca lo cotidiano, cambia la forma de hablar, de reaccionar, de escuchar y de tratar a los demás. Y eso impacta directamente en la vida familiar y social. Sin embargo, cuando el interior está dominado por ese Judas simbólico, ocurre lo contrario. La persona pierde sensibilidad, se vuelve más dura, más impulsiva y menos capaz de ver al otro con compasión. El diálogo se rompe fácilmente y las relaciones se desgastan. Por eso el cambio verdadero no comienza afuera, sino dentro. No empieza cambiando circunstancias externas, sino permitiendo que Dios actúe en lo más profundo del corazón. Es ahí donde se decide el rumbo de toda la vida. Y cuando ese cambio sucede, la persona comienza a vivir de una manera diferente. Ya no reacciona desde el enojo, sino desde la paz. Ya no actúa desde la herida, sino desde la sanación. Y ya no responde desde el orgullo, sino desde la humildad. Es en ese punto donde el Evangelio deja de ser una idea religiosa y se convierte en una experiencia viva. El mandamiento del amor deja de ser una obligación y se transforma en una consecuencia natural de un corazón restaurado. Porque el amor verdadero no nace de la fuerza de voluntad solamente, sino de un corazón que ha sido tocado y transformado por Dios. Y ese amor tiene la capacidad de reconstruir lo que parecía perdido. En este proceso también se revela algo importante.
muchas personas no son conscientes del impacto que tienen sus actitudes en los demás. Una palabra, una reacción o una decisión pueden construir o destruir relaciones profundas. Por eso, la invitación no es solo a reflexionar, sino a permitir una transformación real, una transformación que no depende únicamente del esfuerzo humano, sino de la apertura sincera a la acción de Dios. Cuando una persona se abre a Dios de esta manera, empieza a descubrir que incluso sus luchas internas tienen un propósito. Nada queda fuera del alcance de la gracia divina, ni siquiera aquello que parece más difícil de cambiar. Y es ahí donde el mensaje toma fuerza. No estás condenado a vivir estancado. No estás destinado a repetir los mismos errores. Hay una posibilidad real de cambio, pero comienza dentro de ti. En la siguiente parte, el mensaje profundizará en cómo esta decisión interior de dejar salir aquello que estanca la vida se convierte en la llave para abrir nuevas etapas de paz, restauración y crecimiento espiritual. En este punto del mensaje, la reflexión se vuelve aún más directa y personal, porque ya no se trata solo de entender lo que ocurre en el interior, sino de tomar una decisión concreta que puede marcar un antes y un después en la vida espiritual. Todo gira alrededor de una idea central. La transformación comienza cuando el ser humano decide dejar salir aquello que lo está frenando por dentro. Porque muchas veces la vida no cambia no por falta de oportunidades, sino por falta de decisiones. La persona quiere avanzar, quiere sanar, quiere mejorar, pero al mismo tiempo sigue aferrada a pensamientos, actitudes o comportamientos que bloquean ese mismo crecimiento. Y es ahí donde el mensaje se vuelve claro. Hay que aprender a identificar lo que está estancando la vida, no como un juicio externo, sino como una revisión interior sincera. ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué actitud, qué pensamiento o qué herida sigue gobernando tus decisiones? En la experiencia espiritual esto se traduce en una verdad muy profunda. No se puede avanzar plenamente en Dios mientras el interior siga dividido. Porque Dios no fuerza la entrada, Dios espera una apertura voluntaria del corazón. Por eso la decisión de soltar lo que estanca no es un acto superficial, es un acto espiritual profundo. Es reconocer que hay cosas dentro de nosotros que necesitan salir para que la vida pueda ser ordenada nuevamente por la gracia de Dios. Cuando esa decisión se toma, algo empieza a cambiar desde lo invisible. No siempre es inmediato ni espectacular, pero sí real. El corazón empieza a sentirse más ligero, la mente más clara y la fe más viva. Y poco a poco la persona comienza a experimentar algo que antes parecía difícil: paz interior en medio de las mismas circunstancias. Porque el cambio no siempre consiste en que todo afuera sea diferente, sino en que dentro de uno mismo haya una nueva manera de vivirlo. En este proceso también se revela la importancia de la conciencia espiritual, es decir, la capacidad de reconocer que no todo lo que sentimos o pensamos nos construye y que algunas cosas necesitan ser entregadas a Dios para ser sanadas. Aquí es donde la oración se vuelve fundamental, no como una rutina, sino como un espacio de encuentro donde la persona puede soltar lo que la está cargando y permitir que Dios intervenga con su luz y su amor. Porque cuando la persona ora de verdad, no solo habla, también entrega. Y en esa entrega el corazón empieza a abrirse a una nueva forma de vida más libre, más consciente y más guiada por Dios. Es importante entender que este proceso no elimina las responsabilidades de la vida diaria.
La persona sigue trabajando, sigue enfrentando problemas, sigue tomando decisiones, pero ahora lo hace desde un lugar diferente, desde la confianza en Dios. Y esa confianza cambia todo, porque donde antes había ansiedad, ahora comienza a haber esperanza. Donde antes había confusión, empieza a haber dirección. Y donde antes había carga emocional, empieza a haber descanso interior. Sin embargo, este cambio no ocurre automáticamente. Requiere una disposición constante del corazón. Es una decisión que se renueva cada día, especialmente en los momentos de dificultad. Por eso, el mensaje insiste en algo esencial. No te detengas en lo que te estanca. No sigas alimentando aquello que te aleja de tu paz interior. Aprende a soltarlo, a entregarlo y a permitir que Dios lo transforme. Porque cuando el ser humano deja de resistirse a la acción de Dios, comienza a experimentar una vida nueva, no perfecta, pero sí más alineada con el propósito divino. Hecha en parte, el mensaje culminará mostrando cómo esta entrega total abre la puerta a una vida renovada en el Espíritu, donde la presencia de Dios se convierte en guía constante y fuente de verdadera transformación. Cuando el ser humano finalmente toma la decisión de soltar aquello que lo estaba estancando, comienza a abrirse una nueva etapa en su vida espiritual. No es un cambio superficial ni inmediato en todas las circunstancias externas, sino una transformación profunda en la manera de vivir, de pensar y de relacionarse con Dios. Porque cuando el corazón deja de resistirse, la acción de Dios se vuelve más evidente. La vida no deja de tener desafíos, pero la persona ya no los enfrenta desde la misma carga interior. Ahora hay una nueva fuerza, una nueva claridad y una nueva forma de entender lo que está viviendo. En ese estado de apertura, el Espíritu de Dios comienza a ocupar un lugar central en la vida. Y es ahí donde todo cobra un nuevo sentido. La oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en un encuentro. La fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Y la esperanza deja de ser una idea y se convierte en certeza interior. La presencia del Espíritu Santo no solo consuela, también guía. No solo alivia, también enseña. No solo fortalece, también corrige. Y en ese proceso, la persona va siendo moldeada desde dentro como una obra que Dios mismo va perfeccionando con amor. Es importante comprender que esta transformación no es un evento aislado, sino un camino continuo. Cada día se presenta como una nueva oportunidad para dejar que Dios siga trabajando en el interior del corazón humano. Y en ese camino, la persona aprende algo esencial, que la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que se quiere, sino en ser capaz de elegir lo que realmente construye la vida. Y esa capacidad nace cuando Dios ocupa el centro. Cuando esto sucede, incluso la manera de ver la vida cambia. Las cargas ya no se perciben como destrucción, sino como procesos. Las pruebas ya no se interpretan como abandono, sino como formación. Y los silencios de Dios ya no se sienten como ausencia, sino como preparación. En este punto, la fe madura comienza a entender que todo lo vivido tiene un propósito, incluso aquello que en su momento fue difícil de aceptar, porque Dios no desperdicia nada en la vida de quien confía en Él. Por eso, el mensaje culmina invitando a una entrega total, no parcial, no condicionada, sino completa. Una entrega donde el ser humano reconoce que necesita a Dios en cada área de su vida, en su familia, en su trabajo, en sus decisiones,
en sus heridas y en sus sueños. Y en esa entrega ocurre algo hermoso. El corazón encuentra descanso, no porque desaparezcan todos los problemas, sino porque ya no se enfrentan en soledad. Dios se convierte en refugio constante, en guía segura y en compañía permanente. Y esa es la mayor transformación que una persona puede experimentar, vivir con Dios en el centro de su existencia. Finalmente, el mensaje deja una invitación clara y profunda: permanecer en esa relación viva con Dios, cuidar la bendición recibida y no volver a permitir que aquello que estancaba la vida recupere espacio en el corazón. Porque una vida con Dios no es una vida perfecta, pero sí una vida con sentido, con dirección y con esperanza constante. Y ese es el verdadero fruto de dejar que Dios gobierne desde el interior,